¿vale? Avui sí que farem l'acte, el farem en castellà, avui canviem perquè també tenim a Javier, que ha vingut des de Bilbao, y la apuesta era o hablamos en castellano o él habla en euskera. Yo en euskera... Pero ahí lo teníamos perdido, ¿eh? Seamos sinceros, es decir, que además de Bilbao, vamos a entrar aquí a comparaciones, tenemos que claudicar, ¿vale? Así que pasaremos a hacer el acto en castellano. Este me parece que ya es el quinto de la semana que llevamos, ¿no? Cuarto, quinto. Es decir, que tampoco voy a soltar el rollo de siempre, ¿no? Pero sí que era la idea esa, ¿no? Es decir, ya que poníamos en marcha un premio de novela, que aquí tenemos al ganador, de la edición pasada, pues bueno, vamos a dotar un poco de contenido, ¿no? a la semana. Y este año, pues preparando las jornadas que vamos a hacer, pues un tema del que salió también aprovechando que Aureli ganó el año pasado con una novela sobre la guerra civil, y Javier, que de hecho fue finalista del premio del año pasado con otra novela de la guerra civil, pues decimos, vamos a hacer una jornada sobre la guerra civil. Muy original no era, ¿no? Sí que tengo que reconocer que estoy francamente enfadado con el que puso el nombre de esta jornada, ¿vale? Porque de hecho lo llamó subgénero de la guerra civil, ¿vale? Fui yo, pero tampoco vamos a hacer sangre, que ya había suficiente, ¿no? Porque realmente es un género, ¿vale? Es decir, es un género en sí mismo, es un tema, luego si me queréis llevar la contraria la podéis llevar, ¿no? Pero sí que es un género en sí mismo por todas las novelas que hay, ¿estáis de acuerdo? Bueno, no hay tantas novelas, ¿eh? Lo Bueno, que hay es muchos ensayos. Hay miles y miles de ensayos, pero lo que es novela específica de la Guardia Civil, de la Guerra Civil. De la Guerra Civil. Y no hay tantas, ¿eh? Empezaron además, yo creo que en el año 2000 más o menos, con Soldados de Salamina, empezó ya la fiebre, moda, ¿no? La moda de la Guerra Civil. Y sí, pero lo que hay es 40.000 ensayos aproximadamente, bien sea sectoriales, bien sea globales, escritos por españoles, por ingleses, por franceses. O sea, la Guerra Civil ha dado un montón de literatura, pero no en género ensayo, en novela no hay tanto, de verdad, ¿eh? Bueno, quizás es el gran conflicto, ¿no? Y que tampoco se ha tratado tanto como otros conflictos, ¿no? Externos y exteriores, de fuera de... Y sin embargo, el franquismo, lo que es el periodo que va desde que gana la guerra Franco hasta la transición, vamos a decir, pues hay decenas y centenares de novelas que tratan, pues eso, del maquis, del no sé qué, Almudena Grandes, etcétera, etcétera. Pero lo que es el periodo interno de lo que es la retaguardia, sobre todo de la guerra civil, yo creo que ahí Aureli, por ejemplo, de la retaguardia de la guerra civil en Barcelona, creo que es el primero que escribes. Y si no el primero... No, el primero seguro que no. El tercero. Yo pensaba en la, o sea, no sé si la Plaza del Diamant, por ejemplo, se puede considerar una novela de la Guerra Civil, de alguna manera, toca el periodo, pero es verdad que no se enfoca en la guerra. Es que en el caso de Barcelona también es diferente porque al final la Guerra Civil durante el primer año fue retaguardia, quiero decir, luego ya es verdad que hay bombardeos y digamos que ya queda más difuminado. Ostras, justo he hecho preparando esto pensando, a ver cómo vamos a liquidar este tema, ¿no? Porque habíamos consensuado los tres que realmente, pues sí, podía ser considerado un género, pero bueno, al final es un tema semántico, ¿no? Pero pensaba, y se me ha ocurrido buscar novelas de la Guerra Civil, ¿no? Porque aparte de las que uno haya leído, digo, a ver, las que no he leído, ¿no? Hay listados, ¿eh? Sí, pero me ha hecho gracia una cosa y os lo quería comentar por eso, porque he encontrado un artículo que dice, fijaos, dice 14 novelas de historia ambientadas en la Guerra Civil Española. Y digo, qué bien, pues mira, yo tenía en mente una de Javier Reverte, que como era Banderas en la niebla, creo que era, que me leí precisamente preparando la mía, y digo, mira, 14 novelas de historia de la Guerra Civil. Y digo, la primera, Castillos de Fuego. No, bueno, también... Castillos de Fuego es de la posguerra. De la posguerra, correcto. De amor y de guerra, es de la posguerra. Episodios de una guerra interminable, es de la posguerra. Nada, obviamente es de la posguerra. Nada, por favor, qué novelón. Los Santos Inocentes, de la posguerra. Las 14 que dicen novelas de la Guerra Civil, las 14 son de la posguerra.
Entonces pensé, hostia, va a ser verdad la tesis de Javier de que no Sí, existen sí, sí. novelas. No, hay una obra de teatro que se llama Las bicicletas son para el verano, que luego hizo una película Jaime Chavarri, que a lo mejor la habéis visto, y esa sí es de la guerra. Pero yo tengo aquí una lista de Soldados de Salamina, bueno, hay una de Lorenzo Silva que se llama Carta Blanca, dicen, ¿eh? Vamos, yo esa no la he leído. La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina, que sí trata de la guerra. Mendoza tiene una que se llama Riña de gatos. Los girasoles ciegos, habla también de la guerra, por lo menos alguno de los relatos primeros. Y una de Jorge Semprún que se llama 20 años y un día, que habla de 20 años después de la guerra, pero se remite a un acontecimiento ocurrido durante la guerra. ¿Esta es la mujer del miliciano? Y la mujer del miliciano, precisamente, es para mí, desde mi punto de vista, es la primera novela, no sé si no es la primera o es la segunda, pero es la que yo conozco, es la primera de la retaguardia de Barcelona. No lo sé, no, la primera segurísimo que no. Bueno, vamos a suponer que es la segunda, pero me da igual, no hay un subgénero. Estás creando un subgénero. Bueno, estábamos creando un género o se ha creado un género, eso sí que queda claro, pero sí que os lo comentaba por lo de la guerra civil, sobre todo a partir de Soldados de Salamina, que sí que se produce una eclosión de lo que son novelas de guerra civil que quizás no se hayan tratado. De hecho, sí que hablando con editores muchas veces te encuentras el tema de otra vez una guerra civil, ¿vale? Y ahora nos vamos a... Ya contamos un secreto del año pasado cuando estábamos reunidos el jurado, también que era su novela ganadora, ¿no? Es decir, trató el tema este de una novela de la guerra civil. Se llegó a tratar, es decir, que a lo mejor con una novela de romanos tú no estabas porque tú todavía no sabías que había ganado. Así que no me mires así. Pero era en... Bueno, vamos a premiar a una novela de la guerra civil, ¿no? Llegó a plantearse la pregunta. De hecho, el editor... Un editor es una persona que está preocupada siempre por todo, ¿vale? Porque es así, se dedica a la cultura. Si se dedicase a acciones internacionales, pues sería feliz, ¿no? O cualquier historia. Pero él no. Él se preguntaba, ¿no? El tema de, una novela de guerra civil, además, José Ángel, ¿no? Que es el editor además de los dos libros, ¿verdad? Eso te pasó por la cabeza, no pasa nada, ¿vale? Y se trató, pero bueno, decidimos porque era una buena novela. Entonces, claro, te encuentras con la sorpresa muy agradable que decide editar a uno de los finalistas y es otra novela de la guerra civil, ¿no? Es decir, que la duda desaparece. Y sí que tiene el mercado, es decir, y hay lector y hay gente interesada ¿no? En un conflicto que fue muy importante y que todavía sigue estando presente. Pero sigue siendo arriesgado, yo creo. O sea, hablar de la guerra civil todavía es un tema que, bueno, que tiene su connotación, ¿no? Porque no está del todo cerrado las causas, no está del todo cerrado qué características tuvo. Todavía hay ecos de la guerra civil en diversos momentos. Todavía hay gente nostálgica del franquismo que sigue con el brazo levantado, no para pedir un taxi, sino para, para reivindicar algo que no sé si hay que reivindicar, que yo creo que nadie debiera reivindicar, ¿no? Pero yo creo que es un tema conflictivo todavía, ¿eh? Incluso estaba pensando que en Soldados de Salamina, sí, la leí hace muchos años, pero si no recuerdo mal, es una novela que parte del presente y se hace como una investigación hacia el pasado, como si encima hubieran tenido el miedo de abordar directamente la guerra civil. O sea, incluso esa que tú ponías como, mira, recuerdo el boom a partir de... Pero es que aquella no se atrevió a meterse directamente a novelar la guerra civil, sino que la hizo desde el presente. Hizo metaliteratura, exacto. Sí, la investigación de cómo él va descubriendo las cosas y tal. Pero bueno, el fusilamiento, vamos, el fusilamiento ficticio de Sánchez Maza se produce en los últimos días en febrero del 39, ¿no? Cuando se están escapando 500.000 de personas, un número elevadísimo de personas por la frontera francesa, ¿no? Para sufrir allí unas condiciones penosas. La verdad es que ese exilio de tantos cientos de miles de personas ha marcado para muchísima gente que se ha quedado allí. De hecho, hay cantidad de personas en este momento en Francia que tienen apellidos españoles. El entrenador del Atlético de Bilbao, Luis Fernández, pues lo primero que hizo nada más llegar, decir, mi padre era republicano y pasó la frontera y yo soy el entrenador de este equipo, soy francés, decía, tú eres francés, pero eres español, ¿no? De algún modo, ¿no? Lo que sí que me gustaría preguntaros, porque tú ahora hablabas de la novela de Aureli, que es verdad que es una novela de retaguardia de Barcelona, la tuya es una novela de retaguardia de Madrid. Sí. Es decir, aquí vamos de retaguardias, ¿no? No nos conocíamos. No nos conocíais. ¿Cómo llegáis cada uno a esta novela? Es decir, ¿qué es lo que os hace, ¿no? Es decir,
voy a escribir sobre la guerra civil o voy a escribir esta historia. Que no sé si es lo mismo, es decir, voy a escribir esta historia, lo que se decide, o voy a escribir sobre la guerra civil. En mi caso tenía muy claro que tenía que ser novela de retaguardia porque era la retaguardia lo que a mí me llamaba la atención. ¿Pero por qué? ¿Esta novela? ¿Por qué guerra civil? Bueno, porque yo soy un entusiasta de Orwell desde siempre y cuando leí el homenaje a Cataluña me llamaba mucho la atención las referencias, te lo he contado muchas veces aquí en Ballera, he sido hasta pesado, ¿no? Con este tema. O sea, y yo contaba que, o sea, bueno, que cuando yo leía el homenaje a Cataluña, él siempre hablaba de su mujer y, bueno, siempre, habla 3 veces, es decir, habla de vez en cuando y a mí me llamaba mucho la atención. Decía, no, mientras tanto mi mujer que me esperaba en un hotel en Barcelona, y yo decía, no, un hotel, tío, estás en la guerra, ¿no? Me parecía un poco como Gila, ¿no? O sea, la situación era cómica, ¿no? Mi mujer está, no, un momento que está en el hotel, ¿no? Y yo pensaba, y a mí, paralelamente, pues cada vez tenía más interés por el periodo de la guerra civil, iba leyendo sobre todo ensayos, la verdad que novelas de la guerra civil, pues quizá porque no existían, Pues no había. o porque no las conocía, pues leía mucho ensayo. Ensayo que curiosamente lo hablamos tú y yo el otro día, que suelen ser ensayistas extranjeros. En general, los Paul buenos son Preston, de Ian extranjeros. Gibson, etcétera, ¿no? Tío Moa no cuenta, ¿no? Bueno, Tío también. Moa no cuenta, ¿no? Bueno, para quien quiera que cuente, pues cuenta también, ¿no? Y No, no, pero y escuchar podcasts y ver documentales y tal. Y entonces, y me seguía generando curiosidad. Y decía, pero entonces, ¿qué hacían aquí? Y cuando empecé a documentarme, el tema me fascinó, porque empecé a ver que lo que había era como un intento de normalidad bastante artificial, con ese intento de que hubiera vida, de que hubiera teatro, de que hubiera espectáculos. Me hizo gracia incluso, ¿os acordáis en la época, no es lo que me hizo gracia, en la época del COVID había pues horarios un poco extraños para las cosas, ¿no? Hasta las 9 esto, los que, confinamiento ahora comarcal, ahora municipal, llega un momento que ya no sabía si no tenía que ser, los zurdos pueden salir a las horas pares, ¿no? O sea, llega un momento que era complicadísimo el tema, ¿no? Pues en el periodo de la retaguardia de la guerra civil pasó algo, perdón la broma, para los que, pero pasó algo similar, o sea, necesitaba Barcelona que hubiera cierta, Barcelona y yo creo que toda España, necesitaba que hubiera una cierta normalidad, con lo cual había espectáculos, había cines, había teatro, había documentales, etcétera, había mítines políticos. ¿Y qué pasa? Que por la noche seguía habiendo espectáculo, pero tenían un par de problemas. El primero era que las prostitutas en la República no estaban muy bien vistas, y en ese momento de revolución todavía menos. Decía, compañera, y cuando hacían cabaret decían, compañera, no te rebajes, ven aquí con nosotros. Y la compañera era la que estaba actuando en el cabaret. Y eso era un problema porque la gente decía, yo he venido al cabaret y aquí tienes gente que le está diciendo a la compañera que baje, que no se rebaje moralmente. Ese era un problema. Y el otro problema, y por eso lo compara con el COVID, eran las horas de cierre. Entonces decían, se podrán hacer los bares, ahora no recuerdo las horas, los bares hasta las 12:30 y las salas de espectáculos hasta la 1:30. ¿Por qué? Decían, porque nuestros compañeros están en el frente, un poco de respeto, ¿no? El respeto era hasta la 1:30. Se consideraba una hora aceptable para... Y a mí todo aquello me fascinaba. Y entonces dije, yo la novela la quiero inventar en esta época, ¿no? En tu caso, Javier, ¿cómo llegas Bueno, a...? en mi caso, yo creo que la guerra civil en Madrid, que ha sido muy escrita en ensayos, es muy épica, es muy, muy épica. Por ejemplo, hay todas esas leyendas, la llegada de las brigadas internacionales, el asedio que vivieron durante tanto tiempo. O sea, realmente la guerra civil en Madrid fue tremenda. Querían, ¿no?, también que hubiese vida, había zarzuelas, había cines, pero había bombardeos, había hambre, había frío, había una situación tremenda, ¿no? Y a mí la connotación de la guerra civil pues me viene de que, claro, yo también tengo familia que se partió en dos con la guerra. Es decir, la familia de mi abuelo, pues una parte, claro, yo soy bastante más joven, ¿no? Pero no he vivido ni nada. Pero la familia de mi abuelo pues se partió en dos, es decir, unos ganaron la guerra y otros la perdieron. Entonces yo desde pequeño he estado escuchando en casa pues hablar de los que ganaron y de repente los que perdieron empezaron a subir. En un momento determinado pues porque volvieron del exilio en algún caso, porque otro pariente pues ganó un premio literario importante y hacía cine y tal. Entonces claro, pues decía, oye, pues yo también quiero saber qué es lo que les pasó, ¿no? Y entonces han vivido exilios y tal. Y pues bueno, Madrid está muy documentado. Una cosa muy buena que tiene la guerra civil en Madrid es que está magníficamente documentada. O sea, hay, pues no sé, 40, 50 ensayos sectoriales que hablan de los bombardeos, que hablan
de los edificios, qué pasó en cada uno, dónde se metió cada uno y tal. Y eso ayuda muchísimo a poder ambientar una novela. Claro, yo no podría ambientar esta novela en Kenia, por ejemplo, porque no tiene sentido, porque yo no conozco lo que pasa allí dentro, pero lo que pasó en Madrid se puede llegar a saber francamente bien, aparte leyendo una docena de libros, ¿no? Entonces, pues me atrajo la atención ese tema y luego, pues bueno, pues colocar una persona cualquiera en el medio de esa situación. Porque la retaguardia consiste en que personas normales y corrientes viven situaciones ni normales ni corrientes. Aunque luego las puedan llegar a normalizar, ¿no? Que luego tienen que internalizarlas, sobreadaptarse, pero ese proceso de adaptación es un proceso pues como también con la COVID. O sea, hay que adaptarse siempre cuando viene algo que realmente te trastoca totalmente tu modo de vida. Cuando tu modo de vida es el normal, pues trabajas, vas, vienes, fin, vas a comer a un sitio, vienes, hablas a la familia. Pero si hay un momento en que ya no puedes hacer esa vida, pues tienes que adaptarte y evolucionar. Entonces, yo creo que tanto en la novela de Aureli como en la mía hay una evolución en los personajes. Se ven sometidos a circunstancias que de otro modo jamás hubieran tenido que ¿Notáis cómo van evolucionando? Porque es una cosa que bueno, a mí me pasa, ¿no? Y que tú muchas veces trabajas una historia, pero es el propio personaje, aunque tú lo quieras guiar, que él mismo va dotándose de autonomía y características, y es decir, no te metes dentro del personaje pero casi, ¿no? Porque por un lado tú puedes trabajar toda la parte documental y los datos, pero luego tiene que haber chicha, es decir, tiene que haber el sentimiento y tal. ¿Os han llegado a sorprender vuestros personajes? A mí sí. A mí sí, bueno, y tú que eres novelista también lo sabes, porque hay momentos, a mí me pasó que yo sabía unos personajes que iban a salir, que eran importantes, los había dotado pues una personalidad determinada, una edad, unas características físicas, y me pasaban dos sentidos. A veces un personaje que yo había diseñado de una manera, pues de golpe, pues no sé, se afeitaba, yo pensaba que llevaría bigote y de golpe me daba cuenta que me lo había imaginado sin bigote, pues incluso en mi imaginación a veces no tiene una cara definida y van cambiando, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención. Pero sobre todo había personajes que yo no tenía previstos y que un día aparecían como un bullet, ¿no? Que aparecían, ¡pam!, como una seta y decía, ostras, me ha gustado este personaje, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, con los que habéis leído mi novela, un personaje que es un tabernero guarro que se llama Manolo, como buen tabernero. Y claro, y yo la verdad que me lo pasaba tan bien con ese personaje que tenía que durar un capítulo, pero yo le fui dando capítulos porque es que yo me distraía mucho con ese tabernero y yo iba ensuciando la taberna, ¿no? En mi imaginación decía, necesito que esa taberna que se quede pegada a la guitarra de Antoñito, el guitarrista, se tiene que quedar pegada de la cantidad de mugre que hay ahí acumulada, ¿no? Y esas cosas me pasaban. Y otros personajes que debían ser más o menos pasajeros, bueno, pues iban evolucionando. Supongo que a ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí, los personajes cobran vida. Quiere decir que, hombre, hay un cierto perfil que se crea, hay que crearlo desde el primer momento, ¿no? Unos datos biográficos que luego no salen en la novela, pero que tú sí tienes que saber la edad, la condición social, la forma de pensar, en fin, todo ese tipo de cosas tienen que estar claras antes de empezar. Pero luego en el desarrollo de la novela es muy divertido, por eso escribir es divertido, y vosotros lo sabéis, ¿no? Porque al final esos personajes van haciendo cosas que te sorprenden a ti mismo, ¿no? Dicen, ahora va a hacer esto. Y efectivamente, claro, porque lo pide. Es decir, el problema es cuando no lo pide. O sea, el problema de una novela mala, y perdón, habrá novelas malas en la biblioteca y en todas partes, es cuando el personaje deja de ser creíble. O sea, cuando hace cosas que no tienen nada que ver con lo que un lector está esperando de ese personaje, ¿no? Entonces, sí. Y luego está el famoso tema de los secundarios. Ese tema, ¿verdad? Es un tema relevante. La gente no habla, siempre dice, el protagonista de la novela era no sé quién, era un guerrillero, no sé qué. No, pero es que los secundarios son los que le dan vida al personaje principal y es crucial que esos secundarios tengan, o sea, que viertan, vamos a decir, al río principal, que sería la trama de la novela, que viertan agua también, porque si no, el río se seca. Es decir, el río necesita agua. Es lo que te permiten dibujarlo, ¿no? Porque yo creo que... Y hablar de él, por ejemplo. Exacto. Y yo o creo ella. que aquí juega, sí, porque aquí tenemos una ella y un él, ¿no? Por eso. Que lo pongo en antecedentes, en el caso de Aurelis, su novela trata de
mujer de la pareja de George La mujer de Orwell. Milicia. Bueno, no está inspirado en él, no es la mujer de Orwell, pero sí que es verdad que está inspirado en él. Lo es, aunque ahora lo niegue, pero sí que juega con, no es el nombre, pero sí que es la figura que, con la que vas trabajando. En el caso del libro de Javier, que justo es lo que decimos, porque está caliente, que acaba de salir de imprenta, aquí se trata de un abogado que está en Madrid, que está ya la guerra civil. Entonces, él trata de salir de Madrid, no puede porque lo para un piquete y tiene que volver para atrás. Entonces, bueno, hay una evolución vital, ¿no? Dentro de esa retaguardia, igual que la otra, sí, ¿no? Tu personaje sí que llega porque quiere, el otro personaje también se va adaptando a las necesidades, que no quiere decir que su personaje no se adapte, es una guerra. Es decir, no te queda más remedio que adaptarte y nadie va a querer estar ahí, ¿no? Y a esto iba por el tema, ahora que sacabas el tema de los personajes secundarios y de los matices, ¿vale? Porque es un tema complejo de abordar, ¿no? Pienses lo que pienses, porque siempre va a haber algo que esté presente, pero bueno, os atravéis con personajes que de alguna forma también se revelan con la historia, con el momento que les toca vivir, vitalmente y con sus propias circunstancias, ¿no? Claro. Y los ponéis y lo lleváis al extremo. Y luego hay otra cosa que creo que es el momento de citarla, y es que en nuestras dos novelas también hay una circunstancia curiosa que los une, ¿no? Y es que también aparecen personajes que son reales. Es decir, la mujer de Orwell existió, aunque no sea la protagonista de la novela. Pero aparece por ahí. Pero aparece físicamente, está en un hotel y habla con la protagonista y, bueno, pues existe, ¿no? Aunque Orwell, bueno, sabemos que existe, que está en otro lado, pero no llega a aparecer, a interactuar con ellos, ¿no? Y en la mía, pues aparecen también, aparece Pasionaria en un cine, por ejemplo, y aparece, yo qué sé, otra serie de personas que son reales, ¿no? Porque los personajes imaginarios, ficticios, interactúan con los reales. Y bueno, siempre que sea verosímil, claro, no es una cuestión de crear una situación absurda en donde tú vas por la calle y te encuentras con Pasionaria y le pides un autógrafo, no es así. Esto no va de eso, ¿no? Pero bueno, eran personajes que eran omnipresentes y la gente los veneraba de algún modo. Entonces, por ejemplo, aparece Hemingway, ¿no? Pero Hemingway estuvo en Madrid y Hemingway se sabe perfectamente que un día cogió un tranvía con una fotógrafa que no sabemos si era amante suya o no era, pero por lo menos era muy amiga y tal, que vivían en el mismo hotel, cogieron un tranvía, llegaron al final, le pidieron al tranviario que les llevase un poquito más de lo que era la parada final, la más segura, les llevó como 500 metros más, salieron del tranvía y fueron andando al frente. La fotógrafa y Hemingway andando al frente, que estaba a 1 kilómetro del final de la parada. Él dice, al frente se puede ir en tranvía en Madrid. O sea que, vamos, es impensable. Esto ha ocurrido en el Líbano también en algún momento, ¿no? He sabido que en el Líbano había dividida la ciudad en dos y había gente que a 500 metros del frente estaba tomando copas en una terraza. O sea que es impensable desde el punto de vista del realismo, pero es verosímil y es verdad. A lo mejor no es verosímil, pero es cierto. Bueno, de hecho lo tratáis ambos. Es decir, sí. El tema de cómo es esa vida cotidiana dentro de una guerra, dentro de una ciudad en guerra, ¿no? Que también... Eso es. A mí eso me encantaba, la parte más intrascendente, digamos, de la guerra y en este caso de la retaguardia. Bueno, te has dicho lo de los secundarios, a mí me encantan los personajes secundarios, sus detalles, sus taras, sus problemas y es una cosa que aparte me divierte, porque creo que le dan un poquito de dimensión a cada personaje y puede ser algo anecdótico o puede ser algo profundo. En el caso de mis personajes, pues está Armand, que es un librero atribulado por la vida, con cicatrices, ¿no? Por vivencias que ha tenido personales que no se acaban de desvelar pues hasta que está bien avanzada la novela, ¿no? Y luego hay otros personajes que son pues más casi de la picaresca, que son un poco lazarillo, ¿no? Como puede ser Manuel, el limpiabotas, ¿no? A mí me iba muy bien que fuera un limpiabotas porque de alguna manera era un reflejo pues, del papel de los sindicatos. Por ejemplo, se habían prohibido las propinas, ¿no? Y a través de ese, porque estaban mal vistas, era una cosa burguesa, ¿no? Una propina era como una dádiva, ¿no? Una cosa que no te mereces, pero yo te la voy a dar porque yo soy magnánimo, ¿no? Y esos pequeños, y no hacía falta hacer toda esa reflexión porque se hubiera convertido en un ensayo aburrido, pero basta con que haya una situación en la que el limpiabotas rechace, o le diga, bueno, teóricamente están prohibidos, pero tú traes para acá, que yo tengo que sobrevivir, ¿no? Y a mí esos detallitos, la verdad que me encantaban, y con la ambientación igual, claro.
Yo ahora hablabais de la documentación, ¿no? Es algo que se ha tratado mucho esta semana, ¿no? Y se trata mucho con la novela histórica de hacer una buena documentación sin caer en el aburrimiento, ¿vale? Porque también se trata de hacer una historia y de crear ficción, que es lo que te permite, siempre que juegues con la verosimilitud, ¿no? El poder crear circunstancias y momentos. Eh, yo os pregunto, a la hora de escribir, ¿cómo hacéis para sumergiros, más allá de aquí de documentación? Es decir, ¿algún elemento, algún estímulo exterior que también nos ayude? Hombre, yo si quieres... Digo con estas historias. Mira, Yo lo que creo, yo lo que creo es que la ficción, fíjate, voy a hacer un poco de filosofía, con todos los respetos al auditorio, no creo que sea un rollo. Yo creo que la ficción ayuda a superar los traumas. Es decir, la guerra civil representó un trauma muy grande, enorme, con esos cientos de miles de exiliados, con el medio, con los 300.000 muertos del frente, con los 200 y pico mil muertos de retaguardia, muchos muertos y muchos exiliados, ¿no? Entonces, hay un problema entre memoria y olvido. Es decir, tiene que haber una memoria de lo que fue la guerra civil, hay un relato, hay que crear un relato si no está creado y definir qué pasó, ¿no? Pero sin embargo también tiene que haber un olvido, porque no se puede uno que estar todo el día en la rencilla, todo el día en que perdí y tú ganaste o tenía que haber ganado yo, o sea, todo eso hay que olvidar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues, por ejemplo, en los campos de concentración nazi también hubo un enorme conflicto. La mayoría de los escritores lo que han hecho es decir, bueno, voy a hacer ficción. Y a través de la ficción, como la persona que lee en la ficción ve un caso particular, no es el caso de tu protagonista como el mío, ¿no? Son casos particulares de esa guerra que ocurrió, pues a creer la ficción, al ser verosímil la ficción, desaparece un poco, o sea, hay diálogo entre memoria y olvido y desaparece un poco el conflicto en el sentido de la crudeza del conflicto de buenos y malos, o la crudeza del conflicto bueno, pues aquellos eran unos rebeldes y los otros eran tal, y aquellos hacían desmanes y los míos no hacían desmanes. Bueno, vamos a ver. O sea, no seamos tan así, ¿no? Entonces la ficción ayuda muchísimo a superar los conflictos, los grandes conflictos. Y si no hay ficción, normalmente los conflictos siguen. Los ensayistas tienen un apriorismo. Y el lector que lee un ensayo tiene un apriorismo. Pero el lector que lee una novela no tiene apriorismos. Dice, esto es una novela. Voy a ver qué tal es esta novela, que la han premiado aquí en Valira. Entonces lee la novela y dice, anda, no tiene ningún apriorismo. Y luego sale de la novela y diciendo, oye, pues aquí había de todo, ¿no? Pasaban muchas cosas y mira, me lo creo. Y he aprendido, además, de paso, en el camino ese he aprendido cosas. A mí yo sí que tuve que hacer una especie de inmersión psicológica, digamos, para ponerte en situación, porque al final eh, tienes una vida, tienes un trabajo, tienes una familia, etcétera, y cuando tienes que aislarte de todo y volver a ese mundo que tú estás creando y que todavía no existe, existe más o menos en tu cabeza y un poco en un par de documentos de Word y en aquel papel que apuntaste ahí, en fin, es un poco desordenado ese mundo, ¿no? A mí me pasaba que veía muchos documentales porque tenía bueno, un poco fíjate, si quería presentar un premio de novela histórica, pues no podía fallar en detalles históricos y tenía algunas preocupaciones de ese estilo. Y es como cuando cuelgas un cuadro y no quieres que se te tuerza, ¿no? Tienes que ir calibrando y te lo vas mirando otra vez y vuelves atrás. Y me pasa un poco eso, ¿no? Que vas escribiendo y a la vez que vas leyendo, yo leía mucho, siempre he leído mucho ensayo y tampoco tanto, pero voy leyendo, ¿no? De tanto en tanto. Y mi editora me va a matar. Suficiente. Pero algunos, ¿no? Algunos. Y para esta novela muchos, ¿sabes? Una barbaridad. Y me pasaba que a veces decía, ostras, estoy creando una ficción que a veces quiero que sea divertida, a veces quiero que sea dramática, a veces quiero que vaya en esta dirección o en la otra, pero no podía olvidar que esto era una novela histórica. Y eso me obligaba a ir tirando para atrás y decir, ostras, reduce un poco de aquí y pon ahí, venga, y vuelves a calibrar. Y luego, para mí, para ambientar la música, me gusta mucho la música y escuchaba mucha música y a veces pues me ponía música pues que sonaba en la época, porque los que hayáis leído el libro sabéis que hay mucha música, aquí se hacen muchas menciones a grupos, a piezas clásicas. Bueno, por ejemplo, yo no sabía, había un registro de García Lorca tocando el piano, me parece que es el único que hay. Y me acuerdo que me lo puse y es que me emocionaba, porque yo no sabía que existía eso.
y creo que era en el archivo digital de la Biblioteca Nacional, está. Y sale en García Lorca tocando el piano. No recuerdo la pieza, pero sale tocando. Y aquellas cosas a mí es que me ponían los pelos de punta y realmente me ayudó a decir, ahora es cuando te tienes que poner a escribir este capítulo porque ahora es cuando lo vas a poder hacer bien. Si no, no. Y realmente ese equilibrio cuesta, ¿no? Patear ciudades, patear pueblos, patear trincheras, no sé si también... Bueno, patear de una forma, vamos a decir, virtual, porque realmente a poder ser que no haya tiros cerca, ¿no? Vamos, ningún interés, ¿eh? Pero no, lo que pasa es que la documentación lo que no tiene que hacer es ser como una cascada que te moja de tal manera que no puedes, hay que ir seco, ¿no? Por ese río hay que ir con una barquita y remando, en fin, pero no puedes caer debajo de una cascada y porque el lector en cuanto empieza a recibir datos y datos y datos y datos se termina aburriendo y dice, bueno, pero este que es un ensayista fallido, que como no se atrevía a hacer un ensayo porque le van a criticar, pues va y hace una novela hace un ensayo diciendo que es una novela. No, o sea, una novela es una novela y un ensayo es un ensayo. El ensayo tiene que ser riguroso y la novela tiene que ser verosímil. Pero la novela tiene que estar bien ambientada. Y esa ambientación, hombre, te puede permitir alguna pequeña licencia puedes tomarte, pero claro, no puedes tomarte licencias absurdas, ¿no? O sea, una persona no puede escribir con rotulador en el año 1937, porque se escribía con pluma, ¿no? Y había plumas, efectivamente, y se cargaban en unos tinteros que había y tal, ¿no? Pero quiere decir que, salvo que cometas ese tipo de fallos, y otros más, ¿no? Que pueden ser incluso peores, ¿no? Pero, y luego, yo creo que hay un tema también interesante, es que en estos personajes nuestros secundarios, y los no secundarios también, hay de todo, ¿no? Hay gente descreída, o sea, hay gente que llega a la guerra civil en la retaguardia y ya no cree en nada, o sea, no cree ni en los republicanos, ni en los franquistas, ni en nada de nada, ¿no? Y luego hay gente militante, hay gente que tiene un compromiso político y ese compromiso lo lleva hasta el final, y luego hay gente de muy diversa forma. Y luego están pues, los navegantes los que no saben, los que van al pairo, ¿no? Que no saben exactamente con dónde les va a llevar el viento, porque hay un viento que les lleva para aquí y luego al rato les lleva el otro viento para allá. Esos tres tipos de personajes están en las dos novelas. Sí, además no sé si lo hablamos el otro día contigo, pero fue otra conversación, pero a veces hay personajes, en mi novela, por ejemplo, personajes miserables, hay idealistas, los hay escépticos o que están de vuelta de todo, ¿no? Y, y yo pensaba, si yo estuviera en esa época, ¿qué tipo de personaje sería, ¿no? Y a uno le gusta pensar que, Bueno, yo pensaba, yo querría ser el librero, que lo sabe todo, pero creo que no, yo creo que, bueno, o sea, yo no sé qué sería, no sé vosotros si os habéis hecho la pregunta, pero realmente pienso, a ver, sinceramente, yo creo que sería una situación de pura supervivencia, de tienes que sobrevivir como sea y de que dependerá de tus circunstancias, de si tienes familia que mantener o no, pues si tienes familia, pues yo creo que si tienes críos, pues lo primero son los niños y harás lo que haga falta, harás lo que haga falta y pasarás por encima de quien haya que pasar y tus claro. ideales van a pasar a un segundo plano, ¿no? Y cuando te haces ese tipo de reflexiones, te das cuenta de que estas novelas no he tenido, bueno, acaba de salir del horno, con lo cual no he podido leer todavía la novela de Javier, La pero toco y arde. Todavía hay que esperar un par de días a que la enfríe. mía está tostadita ya. Pero ahora ya no sé qué iba a decir. Perdón, Pero, perdón. pero bueno, no, ¿Qué harías tú sí, sí, no, en una situación de de guerra? verdad que no tengo ni idea, pero sí, lo que iba a decir es que te das cuenta que estas novelas no son tanto una novela de guerra, creo yo, No, sino que la guerra es el contexto en el que eso pasa, es. pero son historias creo que muy humanas, Humanas. de personas, y lo hablamos el otro día contigo, es como Sí, si sí, la sí, guerra sí. quitara esa capa de civilización que tenemos ahora, de que nos saludamos, de que somos educados, de que nos preguntamos cómo está la familia, que si el trabajo, no sé, o sea, todo eso desaparece con la guerra y solo queda la esencia, ¿no? Que es Claro. las miserias de cada uno y a lo mejor pues la autenticidad que puedan tener determinadas personas, ¿no? Claro, y a lo mejor resulta que tu vecino del piso de arriba es de otra forma de pensar que la tuya y piensas que te puede matar. Mm. Sí, porque el problema de la guerra es que tú no sabes, eso en todas las guerras, ¿no? Tú sabes que hoy estás vivo, ¿no? Y sabes que tienes una determinada situación, pero no sabes si mañana una bomba incendiaria va a destruir tu casa y tú te vas a morir dentro, o si una bala perdida te va a entrar por el estómago y vas a morir, ¿no?
decir, como no sabes lo que te va a pasar al día siguiente, ya no hay esa previsión que tenemos todos. Bueno, la semana que viene voy a ir a tal lugar. El fin de semana, no, el fin de semana no existe. No existe la posibilidad de poder hacer previsiones. Entonces, la gente, como tiene que sobrevivir y luego conoce a gente que de otro modo no hubiera conocido, porque claro, lógicamente te relacionas no solamente con los vecinos de toda la vida, sino con gente distinta de la habitual. Entonces, tienes que cambiar. Y tienes que cambiar para poder seguir adelante. Y bien sea tengas familia, bien sea que tu familia esté en otro lugar, como es el caso de la mía, que la familia se van a pasar el verano, porque el levantamiento de Franco ocurrió en pleno verano. Una cosa impensable, porque un calor sofocante, ¿no? Pero bueno, y entonces, claro, pues la gente de Madrid, los que tenían más o menos familia, pueblo, lo que sea, fuera, en el norte sobre todo, pues iban a la fresca del norte y muchas familias se quedaron perfectamente separadas, unos aquí, otros allá, y no se volvieron a ver a lo mejor hasta muchísimos años después, ¿no? Y luego, claro, una persona aislada, solitaria, en una ciudad sitiada, pues lógicamente es algo que se relaciona con otras personas y hace cosas que se libera en algún modo, ¿no? Pues ahora sí que tenemos aquí, los tenemos a ellos aquí. Es decir, es el momento también de si alguien quiere alguna pregunta. Es el momento de lanzarse. Yo siempre hago la primera pregunta, no sé por qué, pero le hago la pregunta a los dos. A ver, tal como estamos ahora con la que está cayendo, por ejemplo, ¿vosotros creéis que hemos aprendido algo de esta cruda guerra que tuvimos? Hermanos contra hermanos, todo el mundo dividido, unos pasando hambre, otros destrozados, otros se tenían que esconder para que no vinieran a matarlo. Era como lo de Hitler, yo acuso a este que es un republicano, al otro, para que se lo lleven, entonces yo comeré más. Y mi pregunta es, ¿hemos aprendido algo de esa historia? Porque solo hay que ver lo que está pasando en Madrid. O sea, Franco es bueno para quién. Franco era bueno para el que le chupaba el culo, hablando en plata. Pero la gente de la calle pasaba más hambre que lo que no estaba escrito. Hitler era bueno. Estamos oyendo esto. ¿Qué hemos aprendido de la historia? No hemos aprendido nada. Seguimos cometiendo los mismos errores, unas detrás de otras. La clave yo creo está en el odio. Es decir, Y la poca educación. Sí, pero el odio que se generó entre diversas personas de diferentes formas de pensar. Ese odio, si te pones a verlo en la situación actual, también hay odio en este momento. Odio que se intentó evitar en la transición. O sea, la transición lo que intentó es evitar que ese odio volviese a renacer y volviese a crear una situación conflictiva que lleve Perdona que te interrumpa. La transición se Lo escondió. intentó. Se escondió debajo de la alfombra. Eso es. O sea, la mierda siguió ahí, Sí. no se convirtió en estiércol. Tienes razón. Y entonces, ¿qué hemos hecho? A la menor de cambio ha salido toda la mierda que estaba enterrada, porque de hecho la transición no arregló nada. O sea, lo metió debajo. Claro, la transición intentó hacer una amnesia, o sea, intentó que todos los ciudadanos se volvieran amnésicos. Exacto. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando va pasando el tiempo, esa amnesia no era real. Entonces, claro, que hay un momento en que la memoria tiene que aparecer. Entonces, con Zapatero aparece una ley de memoria histórica. Entonces, se decide hacer memoria. 100 y pico mil personas están enterradas o estaban enterradas en aquel momento en cunetas. Ahora mismo si no hay 100 y pico mil, hay 100 y poco mil, pero se han desenterrado muy pocas, ¿no? Entonces, claro, toda esa situación se intentó olvidar. Se intentó hacer el olvido sin hacer el relato. O sea, se intentó que todo el mundo se olvidara de lo que había pasado en la guerra, pero no se hizo un relato consensuado de lo que había ocurrido. Entonces los odios han permanecido y aunque no sean los mismos odios, hay unos ecos de esos odios en este momento. Estos que levantan el brazo precisamente tienen odio. Y yo lo que me pregunto a veces es si se le da una pistola a esas personas, ¿qué harían con respecto a otra persona que pertenece a la otra, a quien odia, ¿no? Pero afortunadamente no todo el mundo odia.
En aquel momento en la guerra yo creo que odiaba muchísima gente. Ahora yo creo que el número de personas que odian es inferior. Yo Pero me bueno, iría a la raíz de lo que tú preguntas, porque empezabas diciendo, estamos viendo lo que está ocurriendo en Madrid, gente, pues lo decías tú antes, con el brazo en alto y tal. Es verdad. Lo que pasa que creo que sería un error pensar que, también es verdad que estamos en una época que, a diferencia de esta que narramos, se amplifica gracias a redes sociales, a medios de comunicación, etcétera, y la voz de un imbécil se escucha bastante más que la voz de una persona cuerda. Yo quiero pensar que hay más personas cuerdas que personas imbéciles, a pesar de que a veces la realidad te lleva a la contraria. Y mi sensación es que hay mucha gente cuerda en este país. Ahora, si hemos aprendido, no. Sin duda, sin duda, en mi opinión, y yo al final pues no soy nadie, pero bueno, mi opinión es que no. Y cuando vas viendo sucesos que van ocurriendo y, o sea, los errores vamos cometiendo paso a paso exactamente los mismos, es mi sensación. sí, sí, Y sí, cuando sí. vas conociendo la historia y ves, dices, es verdad que entonces, ojo, era diferente porque te iba la vida, porque había insurrecciones que es que la gente no tenía para comer. Ahora no es que no tengas para comer, es que ahora no tienes para ir al cine, que es muy diferente, ¿no? O sea, hay gente que lo pasa muy mal. Que ahora llegará un momento que no va a haber para comer. Sí, Perdona, que no, sí, que estamos aquí, sí, que pero estamos quiero, aquí, sí, pero me gustaría relativizar eso. Estamos hablando de gente que se moría literalmente de Sí, hambre. claro, estamos en No es exactamente la misma situación. Entonces, incluso me parecía más comprensible lo que ocurría entonces, que además veníamos de una época de pistolerismo. O sea, en el caso de Barcelona, además, Sí, sí, sí. bueno, y de Asturias, y Madrid, y de otros sitios, pero aquí había, no tengo una idea, una historia, perdón, realmente violenta en el primer tercio del siglo XX. Esa gente estaba armada. De hecho, si los sindicatos pararon al ejército en Barcelona, al ejército sublevado, es decir, lo pararon en Barcelona porque había armas y sabían dónde ir a buscarlas y estaban preparados. O sea, ahora si hubiera algo parecido, alguno de vosotros tiene un rifle a mano, o sea, diremos, yo qué sé, no sé, te apartarías o yo qué sé qué haríamos, ¿no? Esperaríamos que fueran los Mossos o no sé, la Guardia Civil o quien fuera. Tuvieron la Guardia Civil. Que tuvieron la Guardia Sí, Civil sí, en el sí, caso sí, de sí. Barcelona. No, la Guardia Civil Mala detuvo, suerte. la Guardia Civil detuvo, Exacto. eso mucha gente no lo sabe, la Guardia Civil paró el golpe. Claro. Lo que pasa es Pues que la Guardia Civil acabaron de... se encontró en medio, pero al final dijo, joder, hemos parado el golpe, estamos hablando de estos, pero encima somos los sospechosos para el pueblo, y al final la mayoría se acabaron pasando, porque dijeron, joder, ni somos bienvenidos ahí, ni somos bienvenidos, al final nos tenemos que, y se acabaron pasando, pero el golpe lo pararon lo hacía el pueblo, bueno, muchos sindicalistas armados con la colaboración de la Guardia Civil, entre otras, ¿no? Y luego hay una diferencia muy grande. No. Hay una diferencia Sí, grande no, también, no, y es que el Estado es más protector en este momento que lo que era en 1930-36. Entonces no había el colchón de protección que hay en este momento. No existía la RGI, no existía... los gobiernos no podían hacer ese tipo de cosas porque España era un país de analfabetos. Era un país, es que hay que ver un poco la situación también, el contexto, ¿no? O sea, un país con analfabetos, un país en donde los ricos eran bastante más ricos que ahora y los pobres bastante más pobres que ahora, ¿no? O sea, las diferencias sociales eran enormes, la influencia de la religión es muy importante también en todo ese periodo, enorme, y o sea, yo no creo que estamos en una situación similar, pero los ecos, es como cuando uno grita en esos, un acantilado y grita, ¡ah! Y tal, y suena, ¡ah! Bueno, pues estamos en uno de esos ecos, ¡ah! A ti por la pregunta. Sí, el proceso de un conflicto tiene muchas vertientes. Pero cuando surge un conflicto, la culpabilidad o no culpabilidad está en todos los hechos que hay allí al conflicto. El tema de las familias, el silencio dentro de las familias, porque no es solamente que el franquismo acallara al pueblo, sino que dentro de las familias se callaba, no se decía lo que había pasado. I qualsevol de nosaltres té un parent, té un familiar que bé ha estat a camp de concentració o bé ha estat en una situació de bèl·lica o bèl·lica, però la por que tot allò va portar amb aquestes persones, siguin els avis, siguin els familiars, era no diguem res. I si alguna cosa havia de dir algú era l'Església Catòlica, la que pacificava, la que posava ordre i posava servir. Però els fets propis del que havia passat
han estat silenciats durant tant de temps que, a més, la veritat ha sorgit esporàdicament, molts anys després, perquè els propis protagonistes no tenien no és que no tinguessin valentia, és que ho havien passat tan malament que eren oblidat. En la situació que estem parlant també actualment, aquells que juguen al braç, aquells referendistes, una de les coses que tenen més clara és que no volen perdre el que tenen, perquè tenen poder. I el poder aquest el volen mantenir, repetint la situació. Els sectors aquests que estan buscant que és mantindre's en la situació que han estat durant tots aquests anys. I el poble l'ha aplanat i nosaltres som els que hem portat tant el sector financer com el sector. Estem parlant d'unes coses ara que surten de la COE i estan dient coses que dius, ja vosaltres què teniu que dir? I tota la continuació forma part d'un conflicte. Aquest conflicte és aquí, aquest conflicte és a Ucrània, aquest conflicte és ara a Gaza, i després estan totes les informacions o totes les tendències informatives segons en quina zona està. Era aquesta cuestión. Fíjese que me acabo de evocar el momento, porque esto es el miedo, se está hablando del miedo. La gente no hablaba por miedo, ¿no? Fíjense ustedes que cuando en Barcelona hubo los atentados yihadistas de la Rambla y todo esto, ¿qué gritaba la gente cuando salió de manifestación? No tenemos miedo. O sea, es decir, la clave está en superar el miedo. Entonces, ¿por qué ha habido gente que no ha hablado nunca en su familia de lo que le pasó en la guerra? Que a lo mejor mató a alguien, o yo qué sé, o delató a alguien, no lo sé, o no hizo nada de eso, ¿no? Pues por miedo. Es miedo al franquismo y miedo a sí mismo y miedo a todo. Entonces, ahí lo único que ha ocurrido, y a mí me parece que es algo relevante también, es que los que participaron en la guerra en puestos relevantes, todos han escrito sus memorias. Bueno, las memorias que se han escrito no tienen nada que ver con la realidad. O sea, Lister escribe las memorias de la guerra, de la batalla del Ebro, y dice que ganó la guerra, que ganó la batalla del Ebro. Bueno, todo el mundo sabe que la batalla del Ebro la perdieron, pero tal y como lo cuenta, parece que la había ganado. Porque cuenta nada más la parte primera, la parte en donde tuvo el éxito, ¿no? Entonces, el tema es que ha habido mucho miedo. Ahora ese miedo, no tenemos que tener miedo. O sea, yo creo que en este momento lo que tendríamos que hacer todos es hacer un ejercicio de no tener miedo. No tener miedo a decir lo que pensamos. No tener miedo a opinar y no tener miedo a decir las cosas como son. El miedo no ayuda nunca a esclarecer las cosas. Y ha dicho una cosa muy importante que es los silencios, Sí. los silencios en las familias, ¿no? En el caso de los perdedores, entiendo, ¿no? Sí, claro. Porque el caso También los ganadores, ¿eh? No sé, yo lo he vivido más de cerca con los perdedores. Mi padre, por ejemplo, ganó la guerra y no habló nunca de la guerra. Tenía un miedo tremendo. Bueno, bien porque uno tiene vergüenza de su actuación, de su pasado, o no, o sencillamente porque le apetece olvidar y ya está. A mí, bueno, creo que a todos nos han explicado historias terribles, muy cercanas, de padres, de abuelos, en fin, de familiares todavía cercanos en el tiempo y que son historias que se han silenciado. Y por eso, quizá, y volviendo al enunciado de la jornada de hoy, ¿no? Que hablamos de si es un género, un subgénero, si hay muchas o pocas novelas de guerra civil, es que es un género que es muy sensible, porque lo llevamos en la piel todavía, ¿no? Y yo cuando en la noche del premio me acuerdo que decía, ostras, habéis tenido la valentía de premiar una novela contra todo pronóstico, una novela ambientada en la guerra civil. Y yo pensé, no se van a atrever, yo me presento igual, ¿no? Pero pensé, no se atreverán porque es que este tema está muy candente y políticamente es incómodo. Y en este caso, pues un premio promovido por un ayuntamiento, pensé, ni de broma se van a atrever. Aquí hay un ayuntamiento chalado, pues que cometieron la valentía. Sabes que lo digo en tono positivo. Me voy a mi casa. Que tuvieron la osadía. Pero no, volviendo al tema, a la pregunta que decías tú, esos silencios tienen que ver mucho con que este tema está súper reciente. Es que lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo.
A mí me sorprende ver a un chaval de 30 años levantando el brazo diciendo, ¡viva Franco! Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Lo que dices. No tienes ni idea. O sea, no sabes lo que estás diciendo, pero si te molesta si tu padre te dice que no puedes... ¿Pero cómo vas a querer tú el franquismo? ¿Cómo vas a querer? No tienes ni idea, es un ignorante. ¿Vale? Pero es verdad que se amplifica, lo que decimos, se amplifica la voz de esta gente y supongo que los 4 exaltados de turno lo van repitiendo y la verdad que da miedo. Sí, una gran verdad de lo que estás diciendo, pero enorme verdad, es que en estos tiempos las voces de las personas, antes, hasta las redes sociales, las voces de las personas informadas, las personas formadas incluso, ¿no? Se escuchaban, ¿no? A lo mejor no les hacían ni caso, pero se escuchaban. Pero es que ahora se escuchan las voces de auténticos imbéciles. O sea, gente es que hay micro para todo el mundo. Sí, sí, y sobre todo para los imbéciles. Incluso para nosotros. Bueno, jugamos en... No. Yo no me meto porque tampoco he... No, estamos arriesgando yo también. pensaba ahora a Melquedeas del silencio, ¿no? Y la importancia del silencio y las anécdotas. Yo tengo una parte también en mi familia que me hace gracia, yo lo suelto también, soy miembro del público y ahora hablo de que a nosotros nos pasaba con mi bisabuelo, ¿no? Que siempre sabíamos que había estado en la cárcel, no sabíamos más, ¿no? Era aquello, ¿no? De que había estado y fue ahora recientemente rascando, yendo a archivos militares, que no son tan fáciles de consultar ni mucho menos, que sí que lo encontramos. Encontramos al bisabuelo, padre de mi abuela, que además era bastante joven, que tenía la historia de que él había estado en la cárcel, había estado en un campo de concentración. De hecho, el día que se lo llevaban para fusilar, en agosto ya cuando llegaron a las tropas nacionales, se llevaron a 20 personas más de una fosa común de la hija Rosa. Se habla de una persona que se escapó cuando saltaba el camión y este era mi abuelo, mi bisabuelo, es decir, que fue el que saltó y que luego cogiendo a partir de asociaciones de memoria histórica y tejiendo toda la historia, ¿no? Y sí que nos lo encontramos que era él, que salían documentales, que no se sabía bien quién era, y sabíamos que había ido a la cárcel, pero no sabíamos nada y lógicamente pensábamos que no militaba en un partido político, nada. Sí que militaba en un partido político, era sindicalista, de verdad que también justamente le cogió, pero es algo que además es documentación que ya vas buscando, vas trabajando y lo hacen muchas veces pues para mi padre, ¿no? También porque era aquello de que lo tenía, claro, y estamos redescubriendo un familiar del que sabíamos, ¿no? Que había estado, pero no conocíamos toda esa historia. Es decir, ahora te vas a la biblioteca y había robado aceitunas y había hecho de todo, ¿no? Es decir, pero, y tampoco tienes la sensación que hubiese miedo porque yo sí que tenía, o mi entorno familiar, sí que estaban más vinculadas también algunos tíos en Madrid con el Partido Comunista, llevaban las radios, es decir, que hacían de esto, es decir, pero simplemente se había borrado esta parte. Si es protagonizado todo, yo me callo ya lo que pasa que es muy interesante. Pues como Raúl explica esto, yo también os voy a contar una similar. Sentados tranquilamente. No, rápido, ¿eh? Yo el verano pasado, ya ha pasado lo de pues la novela ya estaba publicada y yo estaba leyendo un libro de un autor que se llama un historiador que se llama Gonzalo Berger, a lo mejor a alguien le suena, que ha investigado el tema de las milicianas. Sí. Él, de hecho, él decía que había 3.000 y pico, las ha censado, bueno, es igual, las que sean, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, iba explicando y ponía el foco en diferentes milicianas, ¿no? Que había podido documentar y explicaba sus historias, ¿no? Y cuando llegó al último capítulo, estaba leyendo y hablaba de 2 chicas que se llamaban María, las 2. Una de ellas está enterrada en un pueblo de Aragón y un pueblo que durante toda la etapa de la dictadura alguien llevaba flores. Era una anarquista que había combatido con las milicias, la habían matado y estaba enterrada en Aragón. Y alguien había tenido la valentía de llevarle flores. Parece ser que ese alguien era un noviete que tuvo, que luego se casó con otra persona, se fue a vivir a Extremadura, etcétera, ¿no? Para explicar esa historia. Esta tal María, que estaba enterrada allí, iba acompañada de otra amiga que se llamaba María Costa. Y yo dije, mira, como mi abuela, María Costa. Era mi abuela. Spoiler, era mi abuela. Pero yo no lo sabía. Empecé a leer y digo, María Costa dice, de la que perdimos el rastro y tal, María Costa Torres, claro, yo llamé a mi madre, ¿no? Y dije, oye, claro, yo mi abuela no la conocí porque murió joven y bueno, aparte de 4 genialidades que me había contado mi madre, no conocía nada, ¿no? Yo, María Costa Torres era de Ibiza, como mi abuela, y digo, ostras, mire por la edad, digo, es que me cuadra todo, es que me cuadra la edad, me cuadra, y le dije, oye, ¿qué día nació la abuela, ¿no? Y me dijo, pues el día tal. Y dije,
es mi abuela. O sea, mi abuela era la acompañante misteriosa de... Y claro, yo contacté con este historiador y le dije, oye, Gonzalo, mira, no me conoces, pero en el último capítulo que tú cierras y hablas de... Además, él lo había cerrado porque era la historia más misteriosa y él no esperaba seguramente que se abriera otro melón, ¿no? Que era... Le dije, mira, es que... Le dije, ahora, dije yo, que yo sepa, bueno, mi abuela ni fue miliciana, ni cogió un fusil, ni se fue al frente. Y claro, me llamó y dijo, oye, podemos hablar. Hablamos y me dijo, no, no, dice, tu abuela tenía mucha tela, tu abuela cogió un fusil, tu abuela cogió un fusil, se fue de Ibiza, se escapó, tenía 16 o 17 años, se escapó, se fue a Menorca a combatir, etc. Y claro, yo dije, no, esto, te estás equivocando. Yo voy a hablar con mi madre un día, la llamé y le digo, oye, me dice el historiador que si podía hablar contigo. Y dice, oh, claro, por supuesto. Y digo, ¿cómo claro? A mí no me lo cuentas. Y digo, a ver un momento, ¿no? Y claro, y en ese momento un día voy a ver a mi madre y me saca una caja de latón y empieza a salir fotografías en blanco y negro que jamás me había enseñado. Yo no sabía ni que existía esa caja de latón y esto va por los silencios que hacía este señor. Y yo dije, pero ¿será posible? Y empieza a salir fotos de las que yo no sabía nada. No, pues este era tu tío. Pero ¿cómo que mi tío? Sí, bueno, tal, es que no, yo qué sé, tampoco me has preguntado, pero ¿cómo te voy a preguntar por el tío? Yo qué sé que existía este tío que vivía ahí, claro. Yo sabía que mi abuela, después de preguntar mucho, que mi abuela, pues, el historiador se pensó que nunca había vuelto a Barcelona, porque había huido a Francia, y es verdad, estuvo en un campo en Living, en Francia, pero mi abuela volvió y volvió en el año 40, porque en plena dictadura y en la parte más dura, cuando era muy peligroso volver, sobre todo cuando tenías el carnet de anarquista aquí en la frente y tenías un fusil todavía caliente guardado vete a saber dónde, ¿no? Volvió, entiendo que con algún padrino, porque si no era imposible, esto mi madre lo desconocía, y claro, yo le decía a mi madre, pero ¿cómo es que nunca me habías contado esto? Y dice, pues porque yo tampoco lo sabía, dice, porque no me contó nada, o sea, no es que a su nieto desconocía, no, es que ni a su hija se lo contó. ¿Por qué? Pues supongo que para proteger, por miedo, decir, es que están matando gente, es que están... Y yo tengo un padrino que me ha permitido volver aquí, y claro, pero estamos todavía a día de hoy conociendo historias familiares que casualmente estás leyendo un libro con una cervecita delante y dices, hostia, mi abuela. Literalmente, ¿no? O sea, es alucinante, con lo cual... Es novelesco, ¿no? Sí, más que la novela. Pero vaya mierda novela. Que falta la siguiente, ¿no? Raúl, vosotros seguís como por haber contado esa semana de novela histórica. Eso de los silencios, sí que, realmente, bueno, creo que todo el mundo tiene algún familiar que le ha pasado. Pero en mi caso quería comentar porque tenía un abuelo que nadie sabía nada de él y lo había muerto en Francia. Este año pasado fui al cementerio, al final me pude enterar dónde era. Esto te lo aconsejo. Un pueblo se llama Vinay en Francia, a los Alpes, a la Baja Alpes. Y lo curioso es que cuando yo llegué allí, que había una plaza y tal, no existía, o sea, había desaparecido. O sea, una persona que había luchado porque yo os aconsejo, si os gusta esta novela histórica, que en Google está la tragedia de Baena, que era el pueblo de él, todo lo que pasó allí en la guerra civil, todo lo que llegó a pasar allí, se te pone los pelos de punta cuando lo ves. Y él salió corriendo, estaba en la CNT, salió corriendo y ya no volvió, ya no pudo volver, ¿no? Entonces, a veces silencio que había estado la familia, nadie sabe nada. Yo pensé que se habían discutido mi abuela y él en algún momento dado, no sé, no, o sea, no sabemos nada. Yo no sé nada, mi abuela falleció, nadie sabe nada, mi padre nunca me contó nada, porque era algo pequeño. Entonces son silencios que siempre están en la familia, ¿no? Y uno puede llegar de supervivencia, ¿no? Luego también quería añadir una cosa. En el libro del último invierno, Raúl, que lo presentaste en la Masía. Sí. Vamos a hablar de mi libro. Acaba de salir. Era el tapado. Espera, aparta. Vamos a hablar de mi libro. Es un buen libro, por cierto, yo lo he leído. Sí. Pues estaba también el tema que estamos hablando, de la que está pasando ahora en Madrid y todo esto. Y salió, ¿te acuerdas, Raúl? Bueno, hubo un debate allí que el por qué no... ¿Por qué pasaba esto aquí? ¿No? Esta cosa latente de odio que está ahí. Entonces salió, no sé quién lo dijo,
porque aquí no había habido una revolución en su momento. Revolución del pueblo, o sea, aquí siempre la habían apagado de alguna forma y entonces siempre habían estado, como comentaba, pues siempre habían estado los mismos, ¿no? No han estado los mismos y para no dejar su poder, ¿no? Entonces salió ese tema también, a ver si te sabes este tema. Ya para último, Javier, has hecho un comentario antes que yo muchas veces hemos disertado, no sé si tengo razón o no, pero hemos disertado en cuando es olvidar, que tú decías, hay que olvidar. Yo creo que mejor sería mejor definición perdonar. Porque olvidar no lo vas a olvidar, pero perdonar sí puedes perdonar. Entonces, eso es lo que hay que llegar, que creo que también lo que hay que hacer con la memoria histórica, eso, poner a cada uno en su sitio y que a partir de ahí empecemos a perdonar. Pero eso está latente, ya lo vemos, ¿no? Porque sí, que sabe, ¿no? ¿Sabe? Entonces yo creo que es mejor perdonar, me permite ser Javier el comentario, Sí. que olvidar. Olvidar es complicado, olvidar porque se sabe. Hacer bien, ¿no? Sí, por olvidar es un poco que aquello que sucedió no te afecte en el momento presente. Yo creo que la palabra perdón tiene una connotación religiosa que es un poco, por eso ven. Y luego el perdón tiene que ser mutuo en todo caso. Sí. Aquel perdona, aquel no perdona, yo perdono. Sí, En desventaja. no, ya. Esta situación. Sí, perdona. No, por eso lo del olvido es un poco para no jugar con ese problema, ¿no? Lo curioso es que nuestros padres o abuelos decidieron olvidar o perdonar, o como lo queramos llamar, y es la siguiente generación o la otra la que reclama, yo creo que con cierto desconocimiento, y eso llama la atención, ¿no? Porque me parece más un postureo o un oportunismo que no, o sea, si la generación que lo vivió decidió pasar página y la siguiente también, a mí ver a chavales de 30 años o 20 incendiando contenedores en todas las direcciones y con todas las ideologías y posturas, me parece, no sé, me parece que no es justo. Me parece que no tienen razón. Yeah. Yo creo que situaría esto en un analfabetismo. ¿Eh? Yo me voy a ir. El sistema educativo iba bajando año a año. Desde la entrada de la ESO ya hubo un bajón y van picando. Y ahora que tú hablas con los niños, los conocimientos que tienen son muy limitados. Con lo cual, cuanto más plana es la mente, más fácil es de entender. Sí, yo hace poco hablaba con hace poco hablaba con unos chicos de bachillerato que estaban preparando el trabajo de recerca y me decían que querían hacerlo sobre la revolución. Y yo decía, ¿la revolución rusa? Y dice, no, o la francesa, o no, la revolución, la de aquí. Y claro, vale, de la guerra civil. Bueno, eso, como se llame, ¿no? O sea, y pensé, hostia. La que sea, ¿no? Lo que eso, o sea, pasó algo aquí, ¿no? Bueno, y lo vemos todos, ¿no? Cuando hay manifestaciones es muy peligroso o divertido, como bien mira cuando le pone el micro a alguien y ¿por qué protestas? Bueno, y ahí puede salir de todo, ¿no? Yo creo que es una especie de contaminación, esto lo hacemos todos, ¿eh? Quiero decir que a veces reivindicamos una causa porque simpatizamos con esa causa determinada, y esto vale para todas las causas, y a partir de ahí aquello se va transmitiendo, se crea un magma que sencillamente, pues, bueno, es un poco peligroso, ¿no? Y yo creo que ahora estamos un poco arrastrados por eso, por esa situación, bueno, para mí peligrosa, de sin razón. Por eso se parece a lo que estamos explicando aquí, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Yo es que creo que, claro, estamos en una era muy digital y muchas más cosas, la culpa la tenemos los padres, ¿vale? Porque tenemos, si un niño llora tal, ya tienes aquí una consola y deja de dar el coñón, ¿no? A ver, no se educa con libros, no se educa con libros. La idea es educar con libros, porque de los libros aprendes, viajas, conoces, es historia. Pero tenemos, bueno, yo no hablo en mi caso porque mis hijos nacieron en los 80, pero me refiero que no se ha hecho la manía esta de que los niños con 3 años ya están con el móvil así. Han nacido en una era digital, pero también hay que tener en cuenta que nosotras como padres y madres,
tenemos que educar, porque educar es lo difícil. Educar es lo difícil. Entonces, claro, vamos bajando y los tontos siguen siendo tontos porque además se piensa que si hacen esto van a ganar ellos. Y yo pregunto, ¿pero de verdad los partidos te van a ayudar a ti si tú eres tonto, que lo único que quieren es cobrar dinero? A ver, no sé, estamos en una época un poco... Pero no ocurrirá que las familias, y eso ya no tiene que ver ni con la guerra civil ni con nada, No. pero no ocurrirá que las familias han delegado en los profesores cosas que las familias deberían estar comprometidas. Sí, también, El profesor no puede no. cubrir la función de Claro, enseñante y la función de paternal. Es lo que digo, los padres tenemos que educar, los padres. Y qué mejor educación estar con ellos, no darle un cacharrito para que vaya, la mente se queda plana, ¿sabes? Bueno, es mi opinión. Oye, ¿y qué? ¿No? Francesc. Has hablado antes de la ley de la memoria histórica, pues en Cataluña tenemos la ley del memorial democrático, no sé si en el País Vasco tenéis alguna ley específica, que desde entonces se está trabajando mucho. Bueno, hay que agradecer, por supuesto, toda la novela que ha dado luz a este tema, igual que las películas, documentales, etc. Pero hablaba también de ensayos, hay mucho ensayo, concretamente ahora a nivel comarcal, hay mucho ensayo sobre un tema específico, no tanto de la depresión, que ya se ha tratado, pero también se continúa, sino de exilio y deportación. Y hay un conglomerado de entidades memorialistas, Consejo Comarcal, entidades, centros de estudio individuales, universidades, que están aportando mucha luz a esto, siempre con una finalidad didáctica. El día escuché de esas lecturas que hablaba de no sé qué estadística que gente de entre dijo nació cerca del 23 del 81, que les preguntó una encuesta de que no sé qué jóvenes, pero no jóvenes de 18 años, ¿no? Sino de 23, de 40, ¿qué sabían del 23 de febrero? Y era espantoso porque no sabían nada. Y, por ejemplo, del Holocausto sabían a través de alguna película. Entonces, todos estos trabajos que hacen entidades memorialísticas están, realmente hay un trabajo muy potente que se está haciendo a nivel comarcal, tienen que tener esta finalidad, porque está muy bien la novela y todo, pero la finalidad tiene que ser aprender de la historia. La historia es para no repetir, porque si no estamos condenados a repetirla, ¿no? Entonces, la novela ayuda mucho y el ensayo todavía más. Perfecto. De acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? No. Pues yo voy a hacer una cosa, me traía el guión, lo he seguido, y no los he presentado, los presento y cerramos. Tenemos a Aureli Vázquez, periodista, su primera novela, su tercer libro, ganador del premio del año pasado. Javier Maura, su cuarta novela, finalista, que viene de Bilbao. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a vosotros por... Hay libros allí también, si queréis, de cada uno de los autores. ¿La alcaldesa o algo? No. Ah, bueno. Sí. Por alusiones. Quiero dar las gracias a los autores, a Raúl, ¿no?, por la organización de todos los actos alrededor de lo que es el premio de novela histórica. Yo que he podido ir asistiendo, ha sido realmente una maravilla. Hemos tenido pues autores que han tocado distintas épocas y lo que sí que se pone de relieve, una, es que el pasado siempre vuelve. La historia parece que se repite constantemente. Hoy lo hemos hablado y lo vemos muy claro con la guerra civil, pero es que en las charlas que hemos estado teniendo con distintos autores, en cada momento veían paralelismos con la situación que tenemos ahora. Es una lástima, ¿no?, que teniendo todas estas fuentes de la historia, ¿no?, estemos como predestinados a volver a repetir los errores. Pero yo en eso siempre soy más optimista y creo que la mayor parte de la sociedad no quiere volver a repetir esos errores, aunque a veces solo se ponga el foco o la cámara solo apunte a aquel, ¿no?, que no quiere superar esos errores. No suele pasar. Entonces, bueno, agradeceros a los autores que estéis aquí, también recordad, ¿no?, se puede comprar
pues allí. Gracias Raúl, gracias también a la biblioteca, ¿no? por todo lo que se está haciendo también a los editores que tenemos aquí, ¿no? Por poder hacer que Vallirana pues ahora también se asocie a la novela histórica. Yo creo que eso es un lujo y también espero, ¿no? que a partir de aquí pues bueno, que sigamos haciendo muchísimas cosas. Y no quiero olvidarme también de dar las gracias a Joan Manuel Arrabal, que fue el concejal de Cultura, que fue el que ahí estuvo picando piedra con el plan de cultura para hacer que este premio de novela histórica ya sea, ¿no? Pues un clásico y que ya vayamos con nuestra sección. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Encantado, ¿no?